Bueno. Doctora, parece iniciamos con una oración, por favor. Gracias. Sí, vamos a orar. Siempre es necesario orar. Yo quiero que usted, doctor Córdoba, dirija la oración en estos momentos para comenzar la temática en esta tarde, para comenzar el estudio de la Biblia. Inclinemos el rostro para orar. Amén. Señor, Padre eterno, bendito sea tu nombre, Señor, hoy para siempre. Señor, tú tienes un pueblo sobre esta tierra que conoce la verdad, conoce tu palabra, conoce la importancia de tu santa ley, conoce la importancia de tu santo sábado. Y sabemos, Señor, que tú estás llamando a tu pueblo, a tu iglesia, para que guardemos esa santa ley y honremos tu santo sábado. Pero más que todo, Señor, enséñanos que tenemos que levantarnos para prepararnos este tiempo final, el evento, que va a ser el conflicto final, que la va a manifestarse una ley que va a estar en contra del sábado, que es la ley del día domingo. Pero sabemos, Señor, que por tu palabra estamos preparando para ese gran evento. Te pido de todo corazón que bendiga a la doctora Marley. Ayuda, Señor, que lo que se va a dar hoy este tema sea para bendición de todos los que estamos conectados, para toda la familia, los hogares, todos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, que a través del estudio de tu palabra seamos bendecidos. Y gracias por esta oportunidad. Y lo pedimos, Padre eterno, por los méritos sagrados y santos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Gracias. Amén. Bueno, nuevamente es muy grato para mí estar compartiendo esta tarde de sábado con ustedes. Como saben, tengo un problema con el computador y no me dio tiempo de solucionarlo. Quiero extender un caluroso abrazo a todos los hermanos que están conectados por la internet y la verdad es que quisiera tener un estudio bíblico en esta tarde y quiero que todos tengan a su mano la Biblia, las Sagradas Escrituras. Yo voy a estar, vamos a tener este estudio bíblico. Si alguno tiene una pregunta puede hacerla. O si prefieren, al final yo entro por el celular y allí tenemos la sesión de las preguntas y respuestas. Bueno, la temática en esta tarde, durante estas cuatro temas que he tenido con ustedes, por lo general los temas son de Apocalipsis. Y yo quisiera recordarles que en este tiempo es importante estudiar las profecías bíblicas, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Pero por qué hacerlo? Bueno, porque es como un lente ya que nos deja ver más allá de las circunstancias actuales, nos ayuda a entender que a pesar de los momentos tristes que podamos tener, Dios está al control de todas las cosas que están ocurriendo, para que nosotros podamos entender que Dios es bueno y que en el conflicto cósmico entre el bien y el mal, Él gana. Entonces, recordándoles de manera especial que estudien en este tiempo estos libros del don profético, el conflicto de los siglos, especialmente los capítulos finales, el libro Eventos de los últimos días y también que estudien el deseado de todas las gentes. Hay unos libros que tratan estos temas de Daniel y Apocalipsis que a mí me gustan mucho, del pastor Mervyn Maxwell, y yo les recomiendo que si ustedes tienen la oportunidad de adquirir estos libros, pues puedan hacerlo. No pueden comprarlos porque por la internet se da mucha facilidad de descargar los libros del Espíritu de Profecía y muchos de estos temas. Bueno, entonces vamos a estudiar la caída de Babilonia. Vamos a hablar un poquito acerca de la Babilonia literal y vamos a terminar hablando de la Babilonia espiritual, porque las dos tienen unas características principales y esa característica es la adoración al sol en el día domingo, porque el día domingo es el día del sol, y otra característica principal de Babilonia, tanto de la Babilonia literal, la Babilonia de Nimrod y de Nabucodonosor, como de la Babilonia espiritual de hoy en día, que representa al mundo cristiano que está en apostasía. La primera característica, la adoración al sol en el día domingo. La segunda característica, que es la inmortalidad del alma. Encontramos que Nimrod, él era descendiente de Noé, y
Él es el constructor de Babel. La palabra Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Y Nimrod significa rebelión. Según toda esta mitos, cuando Nimrod muere, y esto no es cierto, cuando él muere, su espíritu va a morar al sol y él viene a ser el dios sol. Su esposa Semiramis queda embarazada de Tamuz un 25 de diciembre, cuando los rayos del sol engendran en su vientre a Tamuz. Cuando ella muere, se va a morar a la luna. Entonces ahí tenemos un principio pagano de que el alma es inmortal, lo cual es un error. Y también Tamuz viene a ser un símbolo del dios Sol. Y allí nosotros vemos representada esa trinidad pagana con Nimrod, con Semiramis y con Tamuz. Nosotros encontramos en la Biblia que Dios prohíbe la adoración a los astros. ¿Quién puede leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19? Deuteronomio 4, 15 al 19. Al 19. Sí. Nos dice lo siguiente, para ver Deuteronomio 4. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal o alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en agua debajo de la tierra. No sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, la adoración al sol. Los babilonios, ellos eran excelentes astrónomos, ellos eran matemáticos y ellos también estudiaban la pseudociencia, la astrología. Cómo bajo la influencia de los astros se regía el destino de las personas, lo cual es un error porque el destino de todo ser humano está en las manos de Dios. Ellos observaron 5 planetas en el cielo que junto con el sol y la luna le rendían adoración durante cada uno de los días de la semana. Y en relación a la importancia de la adoración, daban un determinado día de la semana a ese planeta. El más importante era el culto al dios Sol, ¿ya? Y a él le designaron el primer día de la semana para la adoración. Cuando el rey Nabucodonosor reconstruye el imperio neobabilónico, también en su reino hay estas 2 características que ellos creían en la inmortalidad del alma y ellos adoraban al dios Sol. En Daniel 3 ustedes pueden recordar que el rey Nabucodonosor levanta una falsa adoración en la llanura de Dura. Y ahí están Sadrach, Mesach y Abed-Negó que se niegan a rendir culto a otro dios. Esa estatua era un símbolo del dios Sol. Ella tenía una altura de 60 codos y una anchura de 6 codos. Cuando ustedes multiplican 60 por 6, da 360. El número 6 era considerado sagrado en Babilonia, en el sistema sexagesimal. Entonces, cuando se multiplicaba 60 codos por 6 codos, da 360. El número 360
era sagrado para ellos, era sagrado en Babilonia, porque 360 grados involucra todo el tiempo y 360 días implica todo el espacio. Todo el tiempo en que gobernaban los dioses falsos del sistema religioso del panteón babilónico. El panteón babilónico tenía 36 dioses o divinidades paganas menores que eran una representación del dios Sol. Y ellos hicieron una representación del recorrido del Sol. Miren esta tabla aquí. Ellos hicieron una representación del dios Sol desde que sale de Oriente y se oculta en Occidente. ¿Ya? Y a ese recorrido del Sol, ellos dividieron la trayectoria del Sol en 12 posiciones astrológicas en el cielo. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A cada mes del año asignaron una constelación astrológica que era una representación del dios Sol. 12 posiciones del Sol que correspondían a 12 constelaciones astrológicas que se llamaban casas. Cada una de estas constelaciones se llamaba casas. Y en cada casa había 3 habitaciones ya donde moraba una divinidad pagana menor. Sumando era un total de 36 habitaciones, 36 dioses paganos o divinidades menores, que estaban ligadas a su manifestación dependiendo del recorrido del Sol. Y por lo tanto, esas 36 divinidades paganas menores eran una representación indirecta del dios Sol. Cada una de esas habitaciones representaban 10 grados en el espacio y 10 días en el tiempo, para un total de 360 días en el tiempo y 360 grados en el espacio. Es decir, que era una representación del dios Sol falso que gobernaba todo el tiempo, 360 días, y gobernaba todo el espacio, 360 grados. Cada divinidad babilónica recibió un número del 1 al 36. Si ustedes suman los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así sucesivamente hasta el 36, da el misterioso número 666, que se traduce como una representación numérica de adoración al dios Sol que realizaban en Babilonia. Y es un número, el número de esa adoración es el día domingo, porque recuerden que ellos le colocaban la importancia de cada día dependiendo de la importancia de la divinidad pagana, y el sol correspondía al dios, al día domingo. Los medallones sagrados sacerdotales del panteón babilónico, ellos tenían esos números del 1 al 36, con esas 36 divinidades paganas menores. En la parte adversa tenían al dios Sol, y en la parte reversa tenían un cuadrado con estos números en hileras de 6 por 6, ordenados de tal forma vertical y horizontal que al sumarlos diera 111 y la sumatoria total diera 666. El nombre de estos medallones solares era Sigila Solis. Y esto simboliza una suplantación a los atributos del Dios eterno, de Jehová. ¿Por qué? Porque los 360 días es el Dios que gobierna todo el tiempo. Es una suplantación de la eternidad de Dios. Y 360 grados es el Dios que gobierna todo el espacio. Babilonia quería suplantar la omnipresencia de Dios. Y en la imagen, ustedes ven que Nabucodonosor levanta una imagen y ella era toda de oro. Y en Daniel el capítulo 2, allí nosotros encontramos la secuencia de los metales que representaba los reinos sucesivos que se iban a levantar e iban a caer antes de la segunda venida de Cristo. Pero al Nabucodonosor hacer una estatua toda de oro, toda de ese precioso metal, él quería suplantar la omnisciencia de Dios.
ya, porque Dios es el que conoce el futuro, el que revela el futuro. Y él quería hacer una suplantación de ese atributo de Dios. Entonces nosotros encontramos que ese principio de que el alma es inmortal nace en Babilonia. Y es un principio que cuando la iglesia es contaminada con doctrinas paganas, actualmente nosotros lo vemos en el cristianismo. Dios nos enseña a nosotros en Ezequiel, el capítulo 18 y el versículo 4, que el alma que pecare, esa morirá. Ahora, queremos recordar que nosotros somos polvo. Las Sagradas Escrituras dice que polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando una persona muere, lo último que hace es exhalar, o sea, sale de los pulmones el aliento de vida, la respiración, ya. Espíritu en ese contexto significa aliento de vida, exhalar. Sale esa respiración y el cuerpo se va al polvo, al sepulcro. Entonces nosotros no somos inmortales. ¿De dónde surgió esa doctrina pagana de la inmortalidad del alma? De Babilonia y de Satanás, cuando le dice a Eva en el jardín, no moriréis, sino que seréis como dioses. Pero Dios dice que el día que comiera del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, iba a morir. Dios prohíbe la comunicación con los muertos. En Deuteronomio, el capítulo 18, Dios le dio esta recomendación a Israel cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 18 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y Eclesiastés, capítulo 9, los versículos 5 al 6, nos recuerda que los muertos nada saben. Dios nos prohíbe la comunicación la comunicación con los muertos. Y recordemos que una de las estrategias de Satanás en este tiempo del fin es a través del espiritismo. El cemento de Babilonia es el espiritismo. Y por eso ustedes ven que en este tiempo hay una proliferación nutrida del espiritismo en todas partes, porque dentro del marco del conflicto cósmico del bien y del mal, una de las estrategias de Satanás al final es la personificación de nuestros seres queridos, y ellos van a plantear herejías contrarias a las sagradas escrituras. Seres queridos van a apelar a tus sentimientos, a conocimientos que tú solo sabías, y van a decir cosas que están en contra de las sagradas escrituras en relación al sábado, en relación al estado de los muertos. Y como antes le recordé, el acto capital que corona el gran drama del engaño es que Satanás falsifica la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que entender este tema del estado de los muertos. Y el creer en la inmortalidad del alma anula de una manera eficaz hasta la segunda venida de Jesús. Porque cuando una persona cree que el alma es inmortal, cuando la persona se muere se va para el cielo, si es buena, o si es mala se va para el infierno. Entonces eso anula la verdad bíblica de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Porque ¿cuándo es que resucitan los muertos? Según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14, 15, 16, 17. Los muertos que aceptaron
el sacrificio del Señor Jesús en la cruz resucitan cuando Él venga por segunda vez. Entonces, eso debe quedar claro en nuestras mentes. Aquí tenemos ese ejemplo del relato bíblico cuando el rey Saúl ya cayó en una desobediencia progresiva y vemos que al final él termina consultando una pitonisa. Ahora, esa persona que se manifestó en esa reunión no era el profeta Samuel, porque Dios había determinado claramente en las Sagradas Escrituras y había prohibido de una manera tajante toda comunicación con los muertos. Entonces, ¿quién fue que se presentó ya en esa entrevista? No fue Samuel, sino que fue Satanás. En Primera de Crónicas, el capítulo 10, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, yo les había dicho que otra doctrina errónea que Babilonia, la Babilonia literal y la Babilonia espiritual propagan es que el domingo es el día de adoración. Y eso es una argumentación que es totalmente equivocada, porque cuando ustedes estudian la palabra de Dios vemos que el día de adoración es el sábado. Y aquí nuevamente les coloco los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento, que es el corazón de la ley moral de Jehová, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Este día precisamente dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ahí les recuerdo los 10 mandamientos que están registrados en Éxodo 20, versículos al 1 al 17. La primera tabla de la ley, mi deber para con Dios, los primeros 4 mandamientos. Y la segunda tabla de la ley, los 6 mandamientos que son mi deber para con mi prójimo. El sábado es el sello de Dios, eso está registrado en Ezequiel, el capítulo 20, versículo 12 y en el versículo 20. ¿Por qué es un sello? Porque tiene todas las características del mismo. Tiene un nombre que es Jehová, el título que es creador, la jurisdicción de Jehová, los cielos, la tierra y el mar. Y tiene un día que es el día séptimo. Y yo les recuerdo a ustedes que el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos del 9 al 11, nos recuerdan que es el mensaje de la justificación por la fe. Y aún más nos dice que el conflicto final, como dijo el doctor al inicio de este estudio bíblico, el conflicto final es de adoración. Adoración entre el sello de Dios, que es el sábado, y la marca de la bestia, que es un día falso de adoración, que es el domingo, que es el día que el mundo cristiano que está en apostasía está guardando actualmente. Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, dice Isaías 66, 22 y 23, que de mes en mes, porque el árbol de la vida da su fruto cada mes. Ese árbol fue trasplantado para el cielo antes del diluvio. Entonces, de mes en mes, porque el árbol de la vida da su fruto cada mes, y de sábado en sábado, mire que no dice de viernes en viernes, de miércoles en miércoles, está diciendo de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces, sábado por creación, como nos lo recuerdan los 10 mandamientos registrados en Éxodo
el capítulo 20, y sábado por redención, como nos lo recuerda Deuteronomio, el capítulo 5. ¿Y por qué por redención? Porque el Señor Jesús reposa de sus obras de redención ese sábado en la tumba de José. Nosotros vemos que esa Babilonia, ese imperio neobabilónico que el rey Nabucodonosor hizo, se creía que era un reino inexpugnable, que era un reino imposible de conquistar, que nunca caería. Tenía unos muros invencibles, como ustedes recuerdan, y el baluarte, el valor de Babilonia era el río Éufrates, que pasaba por en medio de la ciudad. Ya si la ciudad era sitiada por los ejércitos enemigos, ellos tenían agua para abastecerse y suplir todas sus necesidades, tenían agua para hacer cultivos. En Babilonia había un ejército poderoso. La gloria de Nabucodonosor no tenía comparación. Recuerden que el profeta Daniel le dice, tú eres esa cabeza de oro. Ya. Tú eres esa cabeza de oro, y su reinado fue del 605, como ustedes lo recuerdan aquí. El reinado de Babilonia fue del año 605 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo. Y en Daniel 2 está simbolizado por la cabeza de oro, el rey de los metales. Y en Daniel 7, Babilonia está representado por un león alado, el león, el rey de la selva. Y esas alas son alas de águila, el águila, el rey de las aves. Y vemos que ese periodo del 605 antes de Cristo al 539 antes de Cristo involucra 66 años. Si ven cómo el número 6 es especial para Babilonia, pero a Daniel se le reveló que Babilonia iba a caer. Ya en el año 603 se le da ese sueño de la estatua con los diferentes metales, donde les recuerdo que esos metales representan la historia sucesiva, una interpretación historicista, la historia sucesiva de los reinos que se iban a levantar e iban a caer antes de la segunda venida de Cristo, que es representada aquí por la piedra que golpea en los pies de la imagen, que es donde nosotros estamos viviendo, y la desmenuza todos esos metales, se vuelven polvo, y aquella piedra se vuelve una gran montaña que llena toda la tierra. Nosotros vamos a abrir en nuestras Biblias Daniel el capítulo 5. Daniel capítulo 5 se ubica en el año 539 antes de Cristo, que es cuando el reino de la Babilonia de Nabucodonosor cae. La caída de Babilonia ocurre cuando está gobernando el nieto de Nabucodonosor, Belsasar. Dice el versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Eso fue un terrible error. Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es interesante que Belsasar bebía vino. Él estaba celebrando ya cuando Ciro iba a tomarse la ciudad, ya ese día,
el ejército de los medos y los persas. Él estaba celebrando y ellos estaban bebiendo vino. ¿Ustedes por qué creen que ellos estaban haciendo eso? Cuando debería ser un tiempo de angustia terrible para ellos porque iban a ser sitiados. ¿Por qué ellos estaban tranquilos en aquel banquete, festejando? ¿Qué piensan ustedes? Ellos estaban confiados porque esa gran ciudad estaba bien protegida, bien asegurada. Así es. Ellos creían que Babilonia era invencible, ¿eh? Pero en ese estado de ebriedad se les olvidó bajar las rejas. Y cuando Ciro desvía el cauce del Éufrates, toma la ciudad. Entonces, ese fue un error. Y otro error que comete Belsasar es que manda a traer los vasos de oro y de plata. Esos vasos eran sagrados, eran del santuario terrenal. En esos vasos se hacían libaciones, rituales de purificación. Cuando Nabucodonosor destruye a Jerusalén, se llevan muchos de esos utensilios. Recuerden que él no se lleva el arca porque Jeremías la esconde, pero esos vasos eran sagrados y nos recuerda un hecho importante de él no tener discernimiento para diferenciar entre lo que es santo y lo que es común. Y hoy el mundo cristiano no tiene ese discernimiento espiritual que da la Biblia a través del Espíritu Santo. No lo tiene. Dios dice claramente en las Sagradas Escrituras que el día de reposo es el sábado, pero el mundo cristiano en apostasía dice domingo. Dios dice en las Sagradas Escrituras que los muertos nada saben, que es abominación cualquiera que consulta a los muertos y prohíbe la comunicación con los muertos porque son ángeles malos que toman la apariencia de seres fallecidos que hacen esto, y el mundo cristiano cree que el alma es inmortal. Dios dice que la ley moral está vigente y el mundo cristiano en apostasía dice que la ley moral, los 10 mandamientos que están ahí registrados en Éxodo 20, fue abolida. Ya. Y nosotros vemos hoy en día que los grandes problemas que está enfrentando la humanidad es porque los seres humanos transgreden los 10 mandamientos. Isaías 24, el versículo 5 y 6 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, los 10 mandamientos. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Es interesante que cuando la Babilonia espiritual, que está registrada en Apocalipsis capítulo 17 y 18, que representa el mundo cristiano en apostasía, es una representación de una iglesia infiel. Esa mujer representa al papado. Ella se encuentra ebria también. ¿Y por qué se encuentra ebria? Porque en su mano tiene una copa y en esa copa tiene vino, que son falsas doctrinas. Doctrinas como la inmortalidad del alma, doctrinas como que el domingo es el día de adoración, doctrinas como la idolatría, doctrinas como el hecho de usurpar el sacerdocio de Cristo. Y con esas falsas doctrinas la iglesia controla al Estado, porque esta es una imagen simbólica de una mujer. En Apocalipsis representa una iglesia. En Apocalipsis, el capítulo 12, está la iglesia de Dios, que ustedes recuerdan que es una mujer que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. Esa iglesia que está en Apocalipsis 12 es una iglesia fiel, pero aquí en Apocalipsis 17
es una iglesia que no le es fiel al Señor Jesucristo. Entonces, con esas falsas doctrinas, controla a los reyes, una unión entre la iglesia y el Estado, y controla las aguas. Es por eso que la mujer que está en Apocalipsis 17, ya no solamente está sentada sobre una bestia, y la bestia es un sistema, sino que ella también está sentada sobre las aguas. Y en Apocalipsis 17, versículo 15, dice en la palabra de Dios que las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Entonces, a través de las falsas doctrinas, ella controla el Estado y ella controla a los muchedumbres. Y al digerir esas falsas doctrinas también se encuentra un estado de ebriedad espiritual. Así como la Babilonia de Belsasar estaba ebria cuando cayó, así la Babilonia espiritual de Apocalipsis, el capítulo 17 y 18, también se encuentra en un estado de ebriedad espiritual por las falsas doctrinas. Entonces, ¿quién me ayuda a leer el versículos del 6 al 9? Entonces, ¿De qué Del capítulo? 5 al 9, del 5 al 9, Daniel 5, ahí está en la pantalla. Bueno, listo, ya le leo. ¿Se lo leo en la pantalla o en la Biblia? Como usted prefiera. En la Biblia, porque la pantalla está muy chiquita la letra. Bueno. Dice, en esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron, batían una contra la otra. A gritos el rey mandó a traer a magos, caldeos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea esta escritura y me muestre su significado será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y será tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar quedó muy turbado, palideció y sus príncipes quedaron perplejos. Amén. Bueno, dice en el versículo 7 que Belsasar mandó a llamar a los magos, caldeos y adivinos. Y fue un error. Yo digo que de pronto deberían quitar eso, ¿verdad? Y colocar allí, mandó a llamar a Satanás, porque estas personas no estaban al servicio de Dios. En verdad eran instrumentos de Satanás a través de esa pseudociencia. Ahora él le promete que le daría a la persona que hiciera aquella interpretación de la escritura de la pared, que sería el tercero en el reino. ¿Por qué el tercero? Porque su padre Nabonido era el primero y él Belsasar era el segundo. Entonces ellos no pudieron interpretar la escritura en la pared y entra en escena la reina madre. Esperen un momento acá que la diapositiva no me está dando para avanzar. Doctor Córdoba, ¿puede hacer una oración mientras aquí soluciono este problema técnico? amén. Gracias. Señor, gracias una vez más por estos temas, Señor, que son importantes para todos nosotros. Señor, mete tu mano, Señor, y que sea una bendición para terminar este tema, que quede plasmado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, porque son importantes para la salvación. Sabemos, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros, pero más que todo, Señor, nos estás enseñando las cosas como son. Gracias por conocer estas profecías, Señor. Queremos que se arregle el equipo, que no haya ningún problema. Por tu santo nombre, por tu santo poder, Señor, pedimos que nos ayude a este estudio y aprendamos, Señor, esta tarde, que tú eres el que te estás enseñando a través del Espíritu Santo y por medio de la doctora. Gracias, Señor Jesús. Bendice a todos los que estamos aquí conectados. Bendice a la familia y los hogares en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Está mudo. Ahora sí. ¿Ya? Bueno, entonces encontramos que entra en escena la reina madre y ella habla de la sabiduría que hay en Daniel y que él puede interpretar la escritura que está en la pared. Dice el versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Nosotros vemos que él allí reprocha o le hace al rey un llamado a su condición de altivez, a su condición de error por no saber diferenciar entre lo santo y lo común, y al orgullo que hay en el corazón de Belsasar. Dice el versículo 20, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Ahí está hablando de Nabucodonosor. Él está diciendo, mira, ven, cuando el rey Nabucodonosor se estaba orgulloso, fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Y ustedes recuerdan que él por un periodo de 7 años le es quitada la razón y prácticamente se convirtió en una bestia. Y él le dijo, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y uno de los principales problemas que hay en Babilonia, en la Babilonia espiritual, es su orgullo. El orgullo que ella tiene le impide arrepentirse. El orgullo que el sistema religioso tiene hace que ella no reconozca su error. Dios quiere sanarla, pero dice, ¿cómo hago? Ya. Entonces, añade el versículo 23, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y esto es lo que está pasando con el mundo cristiano, que no le están rendiendo un verdadero servicio de adoración a Dios, sino que donde deben estar los principios, los mandamientos, la palabra de Dios clara, allí en las Sagradas Escrituras, es reemplazada por doctrinas, normas y por conocimientos humanos. Entonces, la Escritura decía, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Mené lo repite 2 veces. Contó Dios los días de tu reino y le ha puesto fin. Y Dios repite esto 2 veces como diciendo, ¿cómo hago para salvarte? ¿Cómo hago? Porque ya en la cruz lo hice todo, pero hay una cosa que Dios no puede hacer, que es interferir con la libertad de nuestras decisiones. Tekel, pesado así, ha sido en balanza y fuiste hallado falto, y Perez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medas y a los persas. Entonces, nosotros vemos un paralelismo allí cuando cayó la Babilonia literal de Nabucodonosor y cuando cae la Babilonia espiritual, el sistema cristiano que está en apostasía, registrado en Apocalipsis, el capítulo 17 y 18. Antes de que caiga el sistema, Dios tiene un remanente, y ese remanente en la Babilonia literal, en la Babilonia de Nabucodonosor, era el profeta Daniel, y él va con un mensaje de juicio antes de que el sistema caiga. Y nosotros encontramos que antes de que caiga el sistema de la Babilonia espiritual, que está registrada en Apocalipsis 17 y 18, Dios también tiene un remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ellos tienen la paciencia de los santos. Y Dios a través de su iglesia también está haciendo un llamado en Babilonia de que estamos viviendo en la hora del juicio, así como Daniel emitió un mensaje de juicio. Dice el versículo 7 que ese ángel decía a gran voz, porque la hora de su juicio ha llegado.
Entonces, antes de que caiga el sistema, se está dando el mensaje del primer ángel, porque el sistema proféticamente está destinado a caer. Apocalipsis 14:8 dice, ha caído Babilonia, y lo repite 2 veces, así como se repite Mené, Mené. Ahora, ¿cómo cae Babilonia? Bueno, aquí entra en escena el siguiente metal, que es los brazos y el pecho de plata, en Daniel 2, y es en Daniel, el capítulo 7, el oso. Y ese sistema son los medos y los persas. Dios levanta a los reyes de Medo-Persia para destruir a Babilonia, a la Babilonia literal de Nabucodonosor. Dice en Jeremías capítulo 51, versículo 11, limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Jeremías 51, 28 y 29 dice, preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Y dice Isaías 41:5. Isaías 41:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y Ciro es un símbolo, la venida de los reyes del oriente es un símbolo de Jesús y su segunda venida, porque Jesús viene en la dirección del oriente, cuando se ve aquella pequeña nube de la mitad de la palma de una mano, que al acercarse esa nube se hace cada vez más gloriosa. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesús con millones de ángeles y el arco iris ya glorioso encima de aquella nube. El Señor Jesús está enfrente como un gran conquistador. Dice Apocalipsis el capítulo 19 que en su muslo un hombre, rey de reyes y señor de señores, y en su cabeza, en su sien, una corona dentro de la otra. Entonces, nosotros vemos que el comandante en jefe de Darío, Ciro, es un símbolo de Jesús. El nombre Ciro significa el sol, y a Ciro se lo llama justo, se le llama pastor, se le dice ungido. Y esos son unos títulos o unos atributos que se le dan al Señor Jesús. Dice Isaías 41:2, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Lo entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Isaías 41:25, del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Ciro es un símbolo de Jesús, la venida de los reyes del oriente en la caída de la Babilonia literal de Nabucodonosor. Es un símbolo de la segunda venida de Jesús. El Señor Jesús es el buen pastor, dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el sol de justicia. Vendrá el sol de justicia trayendo salud en sus rayos. El Señor Jesús tenía la unción del Espíritu Santo al realizar su ministerio terrenal. Entonces,
Vemos que cómo cae Babilonia, la Babilonia literal. Bueno, ellos desvían el cauce del Éufrates, el río se seca, y como estaban ebrios ya en aquel día, en aquella noche, las aguas descendieron de tal modo que los soldados pudieron entrar y se tomaron en esa noche a la ciudad de Babilonia, y en esa misma noche muere el rey Belsasar. Entonces, en la Babilonia espiritual que está en Apocalipsis 17 y 18, Babilonia viene de Babel, que es confusión, y es un término empleado en las Sagradas Escrituras para designar a las religiones falsas y apóstatas. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia, y ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este error se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad del alma y el tormento eterno de las almas, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y exaltar el primer día de la semana, es decir, el domingo. Babilonia exalta el domingo por encima del santo día de Dios. El día de Dios es el sábado. Estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias. Entonces, el mensaje del segundo ángel, que indica la caída de este sistema religioso cristiano en apostasía, hace parte de la verdad presente. Porque Apocalipsis 14:8 dice, ha caído Babilonia. ¿Y por qué cae Babilonia? Porque da a las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el vino son falsas doctrinas. Pero vemos que este mensaje se repite en Apocalipsis, el capítulo 18, los versículos 1 al 4. Y recordándoles que a pesar de que el sistema está en apostasía, la mayoría del pueblo de Dios se encuentra allí. ¿Dónde está la mayoría del pueblo de Dios? En las denominaciones cristianas religiosas que guardan el domingo. Y Dios les hace un llamado: salid de ella, pueblo mío. ¿Y quién se encarga de hacer esto? Bueno, el comandante en jefe, quien comanda la obra en estos momentos, y el que está encargándose de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, esa maravillosa tercera persona de la deidad. El Espíritu Santo, Él es el consolador, y Él es el Espíritu de la verdad. Él es un testigo de la verdad, ¿sabe? Y Él, el consolador, es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. O sea que cuando una persona está hablando la verdad, concomitantemente el Espíritu Santo habla a la conciencia de la persona. ¿Ya? El Espíritu Santo no presenta el error, Él presenta la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Entonces, el Espíritu Santo es un testigo de la verdad. Si un sacerdote, si un ministro, si un pastor está diciendo el día de oración es el domingo, el Espíritu Santo no acompaña la predicación de esa persona. Si un pastor dice el alma es inmortal, está haciendo un eco a la voz de Satanás en el jardín del Edén cuando le dijo a Eva, no moriréis. Entonces, el Espíritu Santo, que es testigo de la verdad, no acompaña a una persona así. Él es el encargado de estar hablándole actualmente a todas las personas de este mundo, independientemente de su religión, de su nivel socioeconómico, de su intelectualidad, y los está llamando a un arrepentimiento con amor. Recuerdo lo que me dijo la señora Virginia: Dios ama al pecador y quiere salvarlo, porque el Señor quiere salvar al pecador así esté revolcándose en el lodo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Porque Él no quiere que el sacrificio
en la cruz de su Hijo sea en vano. Entonces, nosotros vemos que aquí se encuentra este mensaje de la verdad presente. Dios tiene que restaurar la verdad del sábado antes de la segunda venida de Jesús. Y cuando en Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 7 dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es un copia y pega de el cuarto mandamiento, que es el sábado, que está en Éxodo 20, los versículos del 8 al 11. Entonces, ahí están las mismas palabras: cielo, tierra, mar. Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar. Entonces, antes de que el Señor Jesús venga, Él restaura esa verdad del sábado como la señal entre Él y su pueblo. Ahí hay un paralelismo entre la Babilonia literal y la Babilonia espiritual. Un paralelismo entre la Babilonia de Nabucodonosor y la Babilonia espiritual, que es el mundo cristiano en apostasía. Dice: tú, la que moras entre muchas aguas, porque el Éufrates estaba allí dentro de la ciudad y era su baluarte. Vemos que este sistema controla las aguas a las muchedumbres, que son pueblos, naciones, lenguas. Las aguas en Apocalipsis 17, versículo 1, representa muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Entonces, el sistema controla a las muchedumbres. Jeremías 51:7, copas de oro en manos de Jehová. Y vemos que la mujer en Apocalipsis 17 tenía una copa en su mano, que son falsas doctrinas. Jeremías 51:8, cayó Babilonia. Apocalipsis 14:8 y 18:2 dice: ha caído Babilonia. Seré por siempre señora, no seré viuda, decía la Babilonia de Nabucodonosor. Y la Babilonia espiritual dice: estoy sentada como reina y no soy viuda, porque ella, en vez de tener una unión con el Señor Jesús, ella tiene una unión ilícita con los reyes de la tierra, una unión entre la iglesia y el Estado, y Dios condena eso, porque cada vez que la iglesia se une con el Estado, la iglesia comanda y hace lo que ella desea, impone sus dogmas. Salid de ella, pueblo mío, Jeremías 51:45, en la Babilonia literal. Y Dios, ya les dije que la mayoría del pueblo de Dios está allá. Ya, y son cristianos buenos, cristianos sinceros, que están buscando la verdad, y el Espíritu Santo los va a ayudar a encontrarla. Cuando caiga, harán coro contra Babilonia, cielos y tierra. Apocalipsis 18:20 dice que cuando caiga, alégrate por ella, cielos, y vosotros los santos, los apóstoles y los profetas. Así como una piedra se hundirá Babilonia y no se recobrará, como una gran rueda, piedra de molino, será arrojada Babilonia y no aparecerá ya más. Entonces, ¿por qué cae Babilonia? Porque ella tiene una unión ilícita con los reyes de la tierra. Su esposo es Cristo y ella no, ella es infiel a Cristo y tiene una unión con el Estado. ¿Por qué cae Babilonia? Porque le da a las naciones del vino del furor de su fornicación, falsas doctrinas. ¿Por qué cae Babilonia? Porque es controlada por el espiritismo. ¿Por qué cae Babilonia? Porque rechaza el mensaje del primer ángel. ¿Y por qué cae Babilonia? Por su orgullo. Entonces, el sistema caerá así porque sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros vemos ya, mirando hacia atrás, que, por ejemplo, las profecías concernientes al Señor Jesús se cumplieron. El nacimiento en el vientre de la bienaventurada Virgen María se cumplió, sí. Su ministerio se cumplió, sí. La muerte en la cruz, su descanso en el sepulcro, su resurrección, su ascensión, su segunda venida, eso se cumplirá, sí, eso está claro allí en la Biblia. Al igual que el sistema, también es claro que cae. Entonces, yo no sé si de pronto tienen una pregunta hasta aquí o continuamos.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo importante en este tiempo, como usted estaba diciendo, era que el Señor quiere en este momento, en lo que se llama la lluvia tardía, que nosotros conocemos bien, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Yo voy a hacer una obra final para preparar un pueblo para ser sellado. Entonces, cuando se habla de la Biblia de Apocalipsis 18, habla del fuerte pregón, nosotros reconocemos realmente que es la última obra que va a hacer la iglesia para llamar a mucha gente del mundo entero. Entonces, ¿qué nos da a entender todo esto? Que esta obra final la va a hacer Dios. O sea, si nosotros vamos a poner a analizar Mateo nos habla realmente que será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, Mateo 24:14. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Quién va a predicar ese evangelio? O sea, Dios va a hacerlo a través de un grupo de personas que se van a poner en manos de Dios. Entonces Dios va primero a sellar a las personas, la van a ungir a través del Espíritu Santo, se va a dar el fuerte pregón a nivel del mundo entero y dice que miles y millones de personas se van a entregar al Señor, se van a bautizar, van a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, esta es la obra importante para nuestro pueblo este tiempo final. ¿Por qué? Porque este pueblo tiene una gran responsabilidad. Porque el día del Señor va a ser ensalzado, el día del Señor es el sábado y al mismo tiempo su santa ley. La santa ley se debe guardar cuando nosotros aceptamos el sábado, luego guardamos todos los mandamientos de Dios y lo hacemos por amor, ¿no? Entonces es un pueblo que va a aceptar el llamado de Dios, un llamado de amor para salvación. Gracias. Amén. Entonces nosotros buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Podría yo he estudiado un poco, pero me surge una duda en este momento. Lo que yo entiendo es que estamos en el tiempo de gracia, ¿cierto? En donde el Señor todavía tiene misericordia de nosotros. Para los muertos, tal vez ya está siendo juzgado las acciones. En este momento podríamos pensar que en vida también se nos puede estar juzgando o no. Qué pena la pregunta, gracias. No escuché la última parte, solamente aquella parte donde decía que estamos en el tiempo de gracia. Ok, que si hoy día en vida se nos puede estar juzgando las acciones o simplemente es hasta cuando nosotros descansemos es que se van a juzgar. La envidia también podría estar pensando que se está juzgando las acciones. No sé cómo, si me entiendes. Bueno, efectivamente sí estamos viviendo un tiempo de gracia y esa gracia es un regalo y es el regalo a través de la salvación en Cristo, que usted acepte lo que Él hizo en la cruz del Calvario por usted. Ahora, estamos viviendo en el tiempo del juicio desde el 22 de octubre de 1844. Todos nuestros actos, nuestros pensamientos son registrados en unos libros de memoria que están en el cielo. En el cielo hay una fotocopia de lo que nosotros somos. Entonces, Dios está juzgando a las personas. Desde 1844, Él empezó a juzgar a las generaciones desde el tiempo de Adán, a los antediluvianos, y así sucesivamente a través de la historia, y el juicio termina con los vivos. Ya. Entonces, básicamente es eso. Ya. Lo que yo les recomendaría es que acepte a Jesús con sinceridad. Dios conoce los corazones de todas las personas. Y Dios no simplemente tiene una iglesia visible que ella tiene una responsabilidad de predicar esta verdad. Dios tiene hijos sinceros en el mundo cristiano en general. Y es más, tiene personas sinceras en denominaciones que no son cristianas. Porque el Espíritu Santo, las personas también son juzgadas dependiendo de la luz que han recibido. Pero esto es una verdad que está allí y es una verdad que es profética. Es una verdad que es de Dios y se cumple porque es su palabra, se cumple porque es su voluntad. Entonces, el llamado es que
la gracia es tan amplia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, Él está llamando a todas las personas, pero Él no puede coartar la libertad de una persona. Si una persona no quiere ser salva, Él no puede salvar. Entonces, pero Él le ofrece su gracia gratuita a todas las personas. Amén. Hermana doctora Marley, disculpe, con respecto a lo que usted está comentando, la salvación viene a través de los judíos. Si ustedes leen el libro de Juan, capítulo 4, cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, Él le dice textualmente, la salvación viene de los judíos, ¿cierto? Si usted quiere buscamos el texto, o sea, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros, la mayoría de los cristianos, somos acá occidentales, y comparamos la Biblia y las cosas de la Biblia como con nuestro nivel occidental, pero no, es judaico todos los planes de salvación. Entonces, el Señor le está hablando a la mujer samaritana y le está explicando que la salvación viene de los judíos porque la salvación es a través de él. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Porque el Señor le enseñó al pueblo hebreo, le enseñó a hacer el santuario, y el santuario una maqueta que Dios en el cielo, Dios la tenía el original, y en la tierra lo iba a hacer Moisés, una maqueta, y ahí estaba el plan de salvación. Ahí se hacía sabemos, ¿no? Que había un atrio, había un lugar santo, un lugar santísimo, ¿no? En el tabernáculo, y esos sacrificios se hacían diario y era un simbolismo de Cristo que iba a morir por nuestros pecados. Pero lo que llama la atención y es interesante es que la salvación estaba especialmente a través del pueblo judío, que ellos conocían esa verdad de salvación. O sea, la gracia, cuando cometió Adán y Eva pecado, la gracia se logró mostrar del mismo Edén, está en versículo 21, de Génesis 3:21, cuando se le hizo vestiduras de piel a Adán y Eva. O sea, la gracia es oportunidad de salvación, es la misericordia. Y en el santuario está el propiciatorio, y la tapa significa eso, misericordia, ¿vamos? La gracia, Dios está por encima de la ley, en la gracia, perdonando a toda la humanidad. Y el tiempo actual, pues todavía está la vigente la gracia, y la gracia se cumplió en la muerte de la cruz del Calvario. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en el santuario se estaba cumpliendo todo el plan de salvación. Entonces, la primera parte donde está el altar de sacrificio fue lo que hizo Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por nosotros. Después viene el lugar santo, ¿cierto? El lugar santo, que es la primera parte del tabernáculo, y allí están tres muebles, que es la mesa de los panes, el candelabro y el altar de oración. Ese altar de oración son simbolismos de Cristo, pero también de nosotros. Pero ese sitio es donde estaba haciendo Cristo intercesión por la humanidad en el año 31, después que se fue al cielo, subió al cielo y terminó el año, o sea, el 22 de octubre ya se acabó, de 1844, y se acabó esa etapa que estaba allí del lugar santísimo. ¿Ok? En ese tiempo, en 22 de octubre de 1844, se acabó lo que es la parte del lugar santo, donde Dios estaba interviniendo por la humanidad, Jesús como sacerdote, por los pecados, no, por el sacrificio y todo. Ahora luego Jesús entró al lugar santísimo. El lugar santísimo es donde está la presencia de Dios, está el arca, ahí está el propiciatorio, ahí la Shekinah, ahí está la presencia de Dios, y dentro del arca estaba los 10 mandamientos, y estaba la vara de Aarón y el maná. Es un simbolismo de juicio. En pocas palabras, ahí está la ley de Dios. Entonces, ¿en qué pasó? Del 22 de octubre para acá cambió todo. Y eso está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14. Jesús llega hasta el Padre Celestial y se le dio los juicios al Hijo, y empezó a tener, ¿no? De hecho, a quiénes son los que van a pertenecer a ese reino. Entonces, en el cielo están registrando los que van a ser salvos. O sea, lo de hoy, lo que estamos viviendo, es el último llamado de Dios para la humanidad. Es el último. Entonces, tenía que levantarse un pueblo el 22 de octubre para acá, que empezar a hablar del sábado, del santo día del Señor y la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación va a ser a través de los principios divinos. Eso es lo que está explicando la doctora Marley. Entonces, cuando ya sabemos que va a ser salvo por la humanidad, por guardar los mandamientos, y claro, con amor, y aceptar el día de reposo sábado, Satanás está levantando la otra bandera. Sigue Satanás está haciendo su guerra, está haciendo toda su campaña de poner el día domingo y movimiento mundial del día domingo. Si ustedes se dan cuenta hoy en día lo que está pasando a nivel de la humanidad con este asunto de la pandemia, hay un movimiento mundial que está dominando la humanidad, y hay mucha información de esto. Entonces la humanidad está siendo dominada por Satanás, está desinformada, están buscando los medios para poder instaurar luego el día domingo como imposición para la humanidad. Pero lo que Dios está haciendo ahora nosotros, dándonos la gracia, todavía oportunidad para que nosotros despertemos y hagamos la obra final. Porque, hermanos, hay que prepararse. Este tiempo que está viviendo ahora es un tiempo regalado por Dios, un tiempo precioso para predicar el Evangelio.
Y aprovecho la oportunidad para decir que agradezco al Señor porque verdad que a través de esta pandemia estamos dando charlas y conferencias a personas que conozcan a través del sistema de Zoom estas verdades que son importantes. Gracias. Amén. Bueno, continuando, que en la Babilonia literal, nosotros dijimos que ella cae porque se desvía el cauce del Éufrates, se seca el Éufrates. En la Babilonia espiritual, el sistema cae porque en la sexta plaga, las muchedumbres le quitan el apoyo al sistema. Entonces allí tienen que estudiar Apocalipsis, el capítulo 16, los versículos 12 y los versículos hasta el versículo 19. Y en el conflicto de los siglos, un capítulo que se denomina la liberación del pueblo de Dios. Ahí recordamos esa escena, esa parte cuando dice que las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Ahí está hablando cuando las muchedumbres le quitan su apoyo al falso sistema. ¿Por qué? Porque antes de la sexta plaga, en la quinta plaga hay tinieblas. Y mientras las tinieblas cubren a Babilonia, dice que el pueblo de Dios es rodeado por una luz, como un arco iris. ¿Ya? Y en ese momento ellos llegan a la conclusión, pero ¿por qué ellos tienen ese arco iris y el pueblo de Dios se encuentra orando en ese momento? Y ellos dicen, ¿por qué nosotros estamos en tinieblas? Y por eso las multitudes se sienten contenidas en el acto. O sea, lo que ellos iban a hacer, a destruir, a atacar al pueblo de Dios, al ver la intervención del Señor Jesús, ellas se detienen en esos momentos y allí se hace una referencia al secamiento del Éufrates en la Babilonia espiritual. Y ustedes tienen que recordar que eso hace un paralelo con el Éxodo, cuando los israelitas fueron libertados. La columna de nube de fuego, que era el Señor Jesús, ella se coloca entre el pueblo de Israel, entre los israelitas, y se coloca entre el ejército de Faraón. Y mientras es luz para el pueblo de Dios, es tinieblas para Faraón y su ejército. Entonces ellos se encuentran allí delante del Mar Rojo, ya al lado, a cada lado, a la derecha y a la izquierda montañas, y detrás un ejército armado hasta los dientes. Y el Mar Rojo era un impedimento para que ellos fueran libres. Ya, pero entonces viene la columna de nube y de fuego, que es el ángel de Jehová, se coloca detrás de ellos y es luz para el pueblo, pero tinieblas para el ejército. Y en ese momento las aguas se secan, las aguas del Mar Rojo, y hay un camino a través del pueblo de Dios. A través de ese camino ellos son libres. Y esas aguas enfurecidas finalmente sepultan, porque el pueblo atraviesa todo el Mar Rojo, llega hasta el otro lado, más sepultan a Faraón y a su ejército. Así, cuando ellas se dan cuenta de que fueron engañadas, esa ira que ellas, las multitudes que tenían en contra del pueblo de Dios, eso se vuelca contra los falsos líderes religiosos, contra los falsos pastores. Entonces, nosotros vemos por eso que en Apocalipsis 18, cuando el sistema se divide, porque Babilonia también es representada por una ciudad y ella se divide en tres partes, claman los reyes dicen, ¡ay! Ya, y los reyes es el Estado, esa unión política con la religión. Claman los reyes dicen, ¡ay! Claman los mercaderes dicen, ¡ay! ¿Y quiénes son los mercaderes? Ustedes recuerdan esa escena cuando el Señor Jesús va al templo, y en la purificación del templo, él vuelca la mesa de los cambistas y él hace esta afirmación: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Quiénes estaban haciendo una mercaduría con la gracia de Dios? Los líderes religiosos. Entonces, cuando el sistema cae, los falsos líderes dicen, ¡ay! Y también porque dicen, ¡ay!, los navegantes, la economía, el baluarte de Babilonia. En el mundo antiguo, los navíos eran símbolo de la economía, los puertos eran símbolo de prosperidad para una nación. Entonces, la economía de Babilonia, su baluarte, son las aguas.
Ya, pero cuando cae el sistema, las aguas, los navegantes dicen ay. Entonces, ese mensaje del cuarto ángel, que la verdad es una magnificación del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, el versículo 6 al 11, eso va a crecer, va a incrementarse hasta convertirse en la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el fuerte pregón, o sea, con la convicción del Espíritu Santo, su pueblo va a predicar este mensaje, ya. Y saldrán dos grupos, los que rechazan el mensaje, los que rechazan la salvación y se quedan en Babilonia, y por eso dicen, hay los reyes, hay los mercaderes, hay los navegantes. Y los que salen de Babilonia, el pueblo que Dios tiene en Babilonia, y que son los que aceptan la salvación. Entonces, recordemos nuevamente el mensaje de la verdad presente, es el mensaje del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, sobre el arca el propiciatorio. Y dentro del arca estaban los 10 mandamientos, estaba un potecito de maná que representa la reforma pro salud y la vara de Aarón. Entonces, ese mensaje es el mensaje del primer ángel, que es el evangelio eterno, que dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Solo su sangre nos salva. El mensaje de la verdad presente es la ley moral, los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento, el corazón de la ley, el sábado. El mensaje de la verdad presente es que estamos viviendo en el tiempo del juicio. El mensaje de la verdad presente, la reforma pro salud. El mensaje de la verdad presente, Apocalipsis 14:8, la caída de Babilonia. ¿Y qué es verdad presente? Que el conflicto final es de adoración. Yo voy a mostrarles aquí que este es el mensaje. Este es el mensaje que debe ser dado antes de la segunda venida de Jesús. Aquí está el mensaje final de Dios para este mundo, el mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis 14, versículo 6 al versículo 11. ¿Y por qué es el último mensaje? Porque en el versículo 14, aquí encontramos al Señor Jesús que viene por segunda vez en las nubes de los cielos, ya, a buscar a la cosecha, a buscar a la mies, ya, porque este mensaje dará ya la cosecha de la mies, y esa mies es guardada en el granero celestial, representa a los que se salvan, y a las uvas comunes que son depositadas en el lagar de la ira de Dios, y representa a las personas que rechazan la salvación y reciben los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, que están representados allí en Apocalipsis el capítulo 15 y el capítulo 16. Yo voy a dejar hasta aquí porque después le iba a explicar un poco acerca de la estructura de Apocalipsis y dónde se muestra la caída de Babilonia, pero es más extenso. Aquí tenemos la estructura de Apocalipsis, pero yo creo que vamos a dejarlo para otra oportunidad. El doctor Córdoba me va a ayudar con una oración y voy a entrar por el celular para hablar acerca de preguntas y respuestas si ustedes tienen. Doctor, ¿me colabora, por favor? Amén. Amén. Nuevamente vamos a orar, Señor. Gracias una vez más por este estudio, Señor. Sabemos que esto es la verdad presente. No sabemos, Señor, cuánto falta ya para que termine todo, pero sí estamos seguros, Señor, que los días pasan demasiado rápido. Esto nos enseña que las cosas van a venir rápido y nos está pidiendo que nos preparemos, Señor.
tú quieres salvar mucha gente, muchas personas. Por favor, Señor, ayúdanos a través de este medio, a través de la obra en la iglesia, a través de todos los amigos, hermanos, todas aquellas personas que conozcan, sepan esta verdad, porque vamos a ser sometidos a juicio cuando nosotros no hemos hecho la obra. Ayúdanos, Señor, que en este tiempo se haya un despertar espiritual. Necesitamos todos despertar, porque sabemos que tu venida está cerca. Y gracias, Señor, por enseñarnos esto. Esto nos ayuda y esto es vida. Esto es lo que se llama verdad presente y nos da a entender realmente que esto es lo que tú deseas que aprendamos. Gracias por este día, te levantó sábado, Señor, y gracias. Bendice a todas las personas que están conectadas y te digo que nos ayuda en este momento a compartir los conocimientos. En el nombre de Jesús, amén.